Algunos decían que era un santo, otros que era el mismísimo demonio, un campesino analfabeto que terminó controlando el trono de Rusia. Tenía una mirada que hipnotizaba, una presencia que aterraba y un poder que nadie entendía. Intentaron matarlo una vez, no murió. Intentaron matarlo 2 veces y seguía respirando. Veneno, balas, cuchillos, ni siquiera el río helado logró detenerlo. ¿Quién fue este hombre? ¿Un profeta? ¿Un monstruo? ¿O era el heraldo del colapso del Imperio Ruso? Esta es la historia de Grigori Rasputin, el hombre que la muerte se negó a llevar. A principios del siglo XX, el Imperio Ruso era una bomba de tiempo. Era una nación inmensa, poderosa, pero profundamente quebrada. Era el último gran imperio absolutista de Europa gobernado por una sola familia, los Romanov. Durante más de 300 años, esta dinastía había mantenido el poder con puño de hierro, pero el siglo XX trajo algo para lo que no estaban preparados: revolución, hambre y un pueblo cansado de obedecer. En el trono se encontraba el zar Nicolás II, un hombre reservado, conservador y profundamente religioso. No era un tirano cruel, pero tampoco era un líder fuerte. Estaba convencido de que su poder venía directamente de Dios y que nadie, ni siquiera el pueblo, podía cuestionarlo. A su lado estaba su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna, una noble alemana, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Era elegante, introvertida, pero también profundamente aislada de la realidad de Rusia. El pueblo la veía como una extranjera fría y arrogante, y no ayudaba el hecho de que, en plena tensión con Alemania, la emperatriz hablara ruso con acento germano. Nicolás y Alejandra tuvieron 5 hijos juntos, 4 hijas llamadas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un solo varón llamado Alexei, el heredero al trono. Pero Alexei tenía un problema. Había nacido con hemofilia, una enfermedad genética que impide la coagulación de la sangre. Una simple caída podía matarlo, y un rasguño podía convertirse en una hemorragia mortal. La enfermedad de Alexei era secreta, el pueblo no la sabía, pero dentro del palacio era una fuente de desesperación y de miedo constante. La zarina estaba obsesionada con proteger a su hijo, recurría a médicos, a santos, a curanderos y casi que a cualquier cosa que pudiera aliviar su dolor, y fue esa desesperación la que abrió la puerta. Pero fuera del palacio la situación era aún más tensa. El pueblo ruso vivía en condiciones miserables, los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, las fábricas estaban llenas de obreros explotados y cualquier intento de protesta era reprimido con violencia. En 1905 estalló la primera gran revolución. Multitudes salieron a las calles exigiendo pan, derechos y sobre todo justicia. La respuesta del zar fue brutal. Las tropas imperiales dispararon contra los manifestantes en lo que se conoció como el Domingo Sangriento. Cientos murieron y el pueblo nunca lo olvidó. Aunque el zar hizo algunas concesiones como crear una Duma o un parlamento, nunca entregó el verdadero poder. El sistema seguía siendo autocrático y la rabia seguía creciendo conforme pasaban los días. A todo esto se sumaron derrotas militares, corrupción interna y el desgaste por la inminente guerra con Alemania. El imperio estaba al borde del abismo, y mientras el pueblo se moría de hambre, la familia imperial se encerraba en sus palacios de mármol fingiendo que todo estaba bajo control, pero en realidad no lo estaba. Y fue en este contexto, en medio de la desesperación, de la superstición y del caos, cuando llegó un hombre que cambiaría el destino del imperio. Un campesino sucio, de mirada inquietante y de voz hipnótica. Un hombre que aseguraba tener contacto directo con Dios y que decía poder salvar a Alexei, el heredero. Su nombre era Grigori Rasputin. Nacido en un pequeño y olvidado pueblo llamado Pokrovskoye el 21 de enero de 1869, Grigori Yefimovich Rasputin llegó al mundo en medio de una Rusia rural, áspera y profundamente religiosa. Su familia era humilde. Su padre, un campesino analfabeto, trabajaba como mensajero y recadero para el gobierno local. Su madre murió joven y de pequeño Rasputin ya era considerado diferente. No sabía leer ni escribir y jamás recibió educación formal.
pero los lugareños hablaban de él como si tuviera un don místico, un aura oscura, una especie de intuición que lo separaba del resto. Desde niño decía tener visiones, profecías, apariciones, voces. Para muchos estaba poseído, pero para otros era un enviado. Durante su adolescencia fue problemático. Robaba caballos, se peleaba y tenía una reputación de mujeriego. Pero todo cambió cuando cumplió 23 años. Una noche abandonó a su esposa y a sus hijos y desapareció por años en un viaje espiritual que lo llevó a recorrer todo el imperio ruso a pie. Visitó monasterios, vivió como ermitaño y se unió brevemente a una secta religiosa prohibida, los Khilsti, una rama radical del cristianismo ortodoxo ruso que creía en la expiación del alma a través del pecado. Según ellos, para alcanzar la redención, primero debías caer. Las reuniones de los Khilsti eran secretas, eran clandestinas. En sótanos y granjeros abandonados, hombres y mujeres danzaban hasta entrar en trance. Se golpeaban, gemían y se entregaban al pecado de forma ritual. Rasputín vio todo eso. Algunos historiadores dicen que fue miembro activo, otros que solo fue un observador. Pero esa inmersión en el mundo del misticismo, del éxtasis religioso, marcaría su forma de ver el mundo para siempre. A su regreso a Pokrovskoye ya no era el mismo. Tenía la mirada profunda, hablaba con un tono hipnótico y decía curar enfermedades con solo tocar a las personas. Pronto empezó a ganar notoriedad. La gente del pueblo lo llamaba starets, un título informal que se les daba a los sabios espirituales en la tradición ortodoxa, y con los años su fama trascendió los campos y aldeas. En una Rusia convulsionada por crisis políticas, por hambre y por desconfianza hacia la nobleza, el pueblo buscaba algo en que creer, y Rasputín ofrecía exactamente eso, una mezcla perfecta de religión, de misterio, de misticismo y de carisma salvaje. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera él, era que ese extraño monje sin formación, sin apellido noble y sin modales de corte, terminaría sentado en el palacio imperial junto al mismísimo zar Nicolás II. Y todo por una única razón: Alexei, el niño enfermo, el heredero sangrante del imperio. Alexei había nacido con hemofilia, una enfermedad hereditaria que impide que la sangre coagule. Una simple caída podía matarlo. Para la zarina esto era una maldición, una prueba divina, y aunque los médicos del imperio hacían todo lo posible, nadie podía aliviar el sufrimiento del pequeño zarevich. Hasta que alguien llegó a la corte con una promesa. No es medicina lo que necesita, es fe. Cuando Rasputín fue presentado a la familia imperial en 1905, su aspecto era alarmante: cabello largo y sucio, barba desordenada, túnica vieja y unos ojos que según muchos te atravesaban el alma. Pero la desesperación de Alejandra era más fuerte que cualquier prejuicio. Y entonces ocurrió el milagro. Alexei había sufrido una hemorragia grave. Los médicos ya no sabían qué hacer. Rasputín se acercó al niño, le habló en voz baja, lo acarició y oró junto a su cama durante horas. Y al día siguiente, la hemorragia se detuvo. ¿Fue coincidencia? ¿Sugestión? ¿Efecto placebo? ¿O un verdadero poder espiritual? Para la zarina fue prueba divina. Desde ese momento, Rasputín no solo fue un invitado en la corte, fue un miembro esencial. Alejandra lo llamaba nuestro amigo, el hombre de Dios, el salvador de mi hijo. Y así, con el poder de la devoción, Rasputín se convirtió en el consejero más influyente del trono ruso. Pero no todos compartían esa admiración. La nobleza lo veía como un intruso, un farsante, un manipulador vulgar que estaba corrompiendo a la familia imperial. Y es que Rasputín, aunque aparentaba humildad, tenía un lado oscuro. Mujeres de la alta sociedad lo visitaban en secreto buscando sanación o placer. Se decía que bebía sin medida, que frecuentaba burdeles y que en los pasillos del Palacio de Invierno hablaba como si él fuera el zar en las sombras. La prensa, los ministros, los duques, todos empezaron a temerlo y el pueblo comenzaba a murmurar: el imperio está en manos de un monje loco. Pero lo que ni siquiera sus enemigos sabían es que ya era demasiado tarde. Rasputín ya estaba demasiado cerca del corazón del poder, y su caída, cuando finalmente llegara, iba a ser tan brutal como su ascenso.
A medida que pasaban los años, la influencia de Rasputín sobre la familia imperial se volvía cada vez más evidente y más incómoda para quienes rodeaban al zar. Los rumores no paraban de crecer. Se hablaba de su vida nocturna descontrolada, de sus encuentros con mujeres de la aristocracia y de sus borracheras. A la vez, se decía que decidía nombramientos políticos, daba órdenes a ministros y vetaba decisiones importantes del zar. Muchos en la corte veían esto como una amenaza directa al trono. La reputación de la familia imperial se venía abajo, y en un momento donde Rusia enfrentaba graves crisis internas, esto era un riesgo enorme. Entre 1914 y 1916, con la Primera Guerra Mundial en curso y el ejército ruso sufriendo derrotas constantes, Nicolás II decidió marchar al frente para liderar personalmente. Dejó el gobierno en manos de su esposa Alejandra y ella se apoyó completamente en Rasputín. Las decisiones del monje solo agravaron el caos. Nombró y destituyó ministros a su antojo, se enfrentó con la Duma y cada vez más personas en el poder lo veían como una figura tóxica y peligrosa. Fue entonces cuando un grupo de aristócratas decidió tomar cartas en el asunto. Uno de ellos era Félix Yusupov, un noble joven, excéntrico y con conexiones directas con la familia real. Junto a varios conspiradores, incluido un pariente del zar, elaboraron un plan para asesinar a Rasputín. La noche del 29 de diciembre de 1916, invitaron a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de presentarle a la esposa del anfitrión. Le ofrecieron dulces y vino. Todo estaba envenenado con cianuro. Sin embargo, Rasputín no murió. Desesperados, los conspiradores le dispararon en el pecho. Pensaron que había muerto, pero cuando se acercaron al cuerpo, Rasputín se levantó e intentó escapar. Le dispararon de nuevo, esta vez varias veces. Finalmente, lo golpearon y lo arrojaron al río Neva. Según la autopsia, murió ahogado. Su muerte fue vista por algunos como una liberación, pero también llegó demasiado tarde. El imperio ruso ya estaba al borde del colapso. Poco más de un año después, en 1917, la revolución estalló. La dinastía Románov fue derrocada y tanto el zar Nicolás II como su familia fueron ejecutados. El mundo que Rasputín conoció desapareció con él. Rasputín murió, pero su sombra siguió rondando la historia rusa. Hasta el día de hoy, su figura genera división. ¿Fue un verdadero sanador con dones sobrenaturales? ¿O simplemente un oportunista que supo manipular a una familia desesperada? ¿Fue un símbolo de la decadencia de la monarquía? ¿O un chivo expiatorio de una Rusia que ya estaba condenada? Lo cierto es que su historia refleja un momento de caos, de crisis y de fin de era. Un campesino analfabeto logró llegar al centro del poder imperial, rodeado de oro, intrigas y decisiones que marcarían el destino de millones. En él se cruzaron la fe, la superstición, la política, el miedo y la tragedia. Y es que Rasputín no solo fue un personaje extraño, fue también un espejo, un reflejo del derrumbe del zarismo, del temor a lo desconocido y de lo que ocurre cuando el poder pierde el control de la realidad. Tal vez por eso, más de un siglo después, su historia sigue fascinándonos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver los videos nuevos de cada semana. En caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.